aplaudido por muchos en su momento, eso hay que recalcarlo. Muchos aplaudieron esta interrupción democrática, obviamente, supongo que no previendo lo que se iba a venir después, ¿no? Que todos ya conocemos, es parte de nuestra historia reciente. Vamos a conversar con el doctor Carlos Rivera del IDL, que fue uno de los que enfrentó a Fujimori en el proceso, pues representando a las víctimas, que finalmente terminó con Fujimori en prisión. Doctor Rivera, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Radio San Borja. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál sería la primera reflexión? Han pasado 2 décadas, ya se puede ver el panorama con un poco de perspectiva sobre lo que ocurrió el 5 de abril de 1992 y sus consecuencias para nuestra historia presente. Sí, de hecho ya es posible ahora hacer una suerte de balance mucho más claro y mucho más mirando el futuro también de lo que ocurrió hace 21 años exactamente, ¿no? Uh-huh. Y creo que ese balance es que los sucesos del 5 de abril habrá que hacer lo posible para que nunca más se repitan, ¿no? Para que nunca más ocurra un evento de esa naturaleza, porque no solamente creo que el golpe del 5 de abril es un evento que hay que mirarlo a partir del famosísimo anuncio de disolver del presidente Fujimori, sino sobre todo, creo yo, de las tremendas consecuencias que tuvo sobre el país, ¿no? Ya no solamente las consecuencias más directas y más inmediatas como el cierre del Congreso o el secuestro y detención de los líderes políticos y algunos periodistas como Gustavo Gorriti, sino las tremendas consecuencias de que el golpe de Estado significó a todas luces el abrir de una puerta hacia la impunidad de los crímenes de derechos humanos, hacia una actuación sistemática de sustracción de fondos públicos, de actos indiscriminados y también sistemáticos de corrupción, y una eliminación también constante y decidida de todo lo que hasta ese momento se conocía como la institucionalidad de la democracia peruana. Es decir, creo que ese es un poco el legado más crítico, más difícil, el cual me parece que es posible decir todavía no, el Perú no se ha terminado de recuperar. Claro, eso es lo que le quería plantear. Después de la recuperación de la democracia, el gobierno de transición y tal, yo siento que todavía el peruano ha quedado con ese trauma de desconfiar de todo, de no sentirse seguro, de mirar con rencor a sus autoridades por lo que le hicieron. Creo que eso todavía queda, ¿no? Es una herida que todavía está abierta. No me queda ninguna duda, porque me parece que Fujimori no solamente es evidente un líder político, el jefe de una organización, sino creo que Fujimori encarna de alguna manera una forma distinta de hacer política, en la que la banalización de los valores de la democracia, la banalización de la lealtad a la democracia, fueron parte significativa de lo que hizo y de lo que propuso al país durante una década. Sin embargo, hay consecuencias directas, ¿no? Sin embargo, hay un alto índice de aprobación todavía. ¿A qué cree usted que se deba esto? Mira, hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, el golpe de Fujimori es un hecho definitivamente histórico, es cierto, negativo y antidemocrático, pero también hay en el Perú una historia recurrente del golpe de Estado, ¿no? Tenemos un balance de nuestros casi 200 años de república. La buena parte de nuestra historia hemos estado gobernados por caudillos que han llegado por golpes de Estado. Eso me parece que no es poca cosa en la percepción ciudadana, ¿cierto? A lo cual Fujimori le sumó los aparentes éxitos en materia económica, en materia de lucha contra el terrorismo, que fueron de alguna manera sobredimensionados hasta aparecer como que para el ciudadano común y corriente está bien que se rompa la democracia,
si es que se van a obtener este tipo de resultados. Precisamente. Me parece que fue parte de no solamente de una forma de ser política del Fujimori y del Fujimorismo, que fue uno de los productos de este gobierno, sino también de uno de los gobiernos en el que se introduce como parte de la política, como parte sustancial de la política, las campañas psicológicas, que es evidente una parte sustancial de lo nuevo que presentó Fujimori como acción política. Y por lo cual va a ser juzgado, ya hay autorización para ello. Exactamente. Doctor Carlos Rivera. Otro de los legados lamentables de Fujimori es que vinculó de una manera muy rápida, muy fácil, la acción política con el hecho criminal, ¿cierto? Doctor Carlos Rivera. El caso que se avecina, que es el caso por los diarios Chicha, sea justamente una de las mejores expresiones de lo que significó el fujimorismo, ¿no? Es decir, esta acción de banalizar los valores de la democracia, de la ciudadanía, de ir contra las personas sobre la base del insulto y del agravio más vil. Eso ha sido parte de la política. Pero no es parte de actos de corrupción sistemático, ¿no? Porque no es pagado con dinero del Estado peruano. Pero no es parte, buenas tardes, doctor Carlos Rivera, la saluda Miguel Yacolca, pero no es parte, digamos, de la democracia también un nivel de ineficiencia, de lentitud, tratando de ser abogado del diablo, digo, tratando de mirar desde los ojos de los que justifican precisamente el 5 de abril y una forma de hacer gobierno de Alberto Fujimori. No es precisamente estos valores democráticos que en algún momento se ensalzan los que letargan que el desarrollo del país, que haya poca efectividad. ¿Por qué estando en democracia se desarrolla menos? ¿Y por qué es que hay mejores resultados cuando las cosas son más verticales, más impositivas, más rápidas? Es falta de una cultura democrática, es cierto, pero también la clase política que tenemos no ayuda a que seamos precisamente a nivel nacional, a nivel población, demócratas. No, yo no tengo ninguna duda de lo que dices, yo comparto lo que dices. Los partidos políticos, más aún en el año 90, digamos, no eran la mejor expresión de la democracia y de lo que el pueblo peruano aspiraba como buen gobierno, ¿no es cierto? No nos olvidemos que Fujimori es el producto del desastre aprisa que se produce de los años 85 y 90. Y ese fue un gobierno democrático, fue un gobierno que surgió de la elección popular, pero que aún así fue respetado, ¿no es cierto?, hasta el último día del gobierno del presidente García. Pero bueno, estamos en un contexto ahora un tanto similar en la medida que teníamos, por ejemplo, el debate ayer en el Parlamento, los apristas con los nacionalistas, en un enfrascado debate pues inútil, en verdad estéril para el país, tal vez interesante, tal vez hasta humorístico, ¿no? Pero ¿en qué medida el debate de ayer era importante y se postergaba elecciones importantes como por ejemplo el defensor del pueblo, ¿no?, que tanto se habla, los miembros del Tribunal Constitucional, en fin, tantos elementos y otros más? Hoy día tenemos la muerte de un agente militar a manos del terrorismo nuevamente. O sea, nuevamente no puede salir en la población este deseo del mejor mano dura para evitar esta lentitud en el desarrollo con la democracia. Mira, yo creo que ese es un riesgo que, a pesar de que han pasado 21 años del golpe de Fujimori, a pesar de que han pasado 11 o más desde que dejó el gobierno, y que a pesar de que tenemos, como pocas veces en esta historia, 3 gobiernos democráticos elegidos democráticamente, creo que ese es un riesgo aún latente. Creo que lo peor que nos ocurre es que desde los partidos políticos ha habido poco aprendizaje y desde los partidos políticos hay poca conciencia por educar al ciudadano con el ejemplo. Yo he visto también lo que me parece que millones de personas hemos visto, esta discusión entre Mulder y la congresista nacionalista. En realidad a mí me parece que es un hecho lamentable. O sea, parece una discusión de una esquina entre dos personas. Hablando de fidelidad. Lo último que se quiere hacer son congresistas, ¿no? Sí, pues. Y vuelvo al tema que menciona. Eso pareciera ser lo fundamental en el Congreso de la República. Pero tenemos un Tribunal Constitucional con miembros que no se eligen hace más de 3 años,
tenemos un director del BCR que también tiene integrantes que hace tiempo cumplieron su plazo. Un defensor que va, me parece, como que para su segundo o tercer año de interino, y sobre ese asunto que pareciera ser un tema más o menos simple, no es posible llegar a un acuerdo político. Y creo que esos son tres temas de los varios que hay en agenda pendiente en el Congreso de la República, sin encontrar una alternativa de viabilidad política para que se dé el paso hacia adelante. Ahí hay un reto de que si eso no cambia, digamos, puede que la opinión pública varíe sus decisiones y comience a sentir un tremendo desaire de que la democracia, digamos, sigue siendo un juego de formalidades y juego de simplemente electoral, ¿no? Ahora, una pregunta muy breve. También ha existido dentro de este contexto un grupo de personas que han utilizado el tema de defensa de los derechos humanos o, no sé, defensa de los más pobres para, digamos, beneficio personal, a lo que un sector de la política ha decidido llamarle caviar. ¿No habría una reflexión también en ese sentido de este sector? Mira, siempre hemos exigido a los que han levantado ese adjetivo de caviar y tratando de identificar como que la defensa de los derechos humanos es una acción que busca un beneficio personal, ¿cierto? Siempre se ha exigido, bueno, que sería quiénes son exactamente, ¿no? Y nunca se ha dicho. Porque desde las organizaciones de derechos humanos hay un compromiso, yo diría, absolutamente franco y sincero por causas que normalmente han sido postergadas, ¿no? No solamente estoy hablando de los casos de las graves violaciones a derechos humanos que estuvieron postergados por mucho tiempo, sino también otro tipo de situaciones en los que, por lo general, la política o los políticos o los partidos políticos han abandonado por completo, y son sectores de la ciudadanía que simplemente no tienen ningún tipo de voz, no tienen ningún tipo de representación, y que muchas veces encuentran en los pronunciamientos o en la acción de las ONG de derechos humanos una forma de expresar justamente los grandes problemas en los que viven, ¿no? Así es, bueno, el tiempo se nos ha terminado. Muchísimas gracias por atendernos. Tal vez, como reflexión final, lo único que nos queda es que el fin jamás justifica los medios. Muchas gracias. Por supuesto. Muchas gracias.